yo me quiero parar. Y ella me decía simplemente, pero no te das cuenta que perdiste tus dos piernas. Y yo le decía, no, pero me quiero parar. Y recuerdo que ella me puso su mano sobre mi pecho y haciendo unas mociones con la otra mano, no sabía exactamente lo que quería decir, pero me decía, cálmate, que por lo menos vas a regresar a tu casa. Y lo único que recuerdo fue que seguido vino otra enfermera con una inyección en su mano, me la pusieron seguido y ahí mismo quedé durmiendo de nuevo. Y desperté como a los 2 días otra vez, pero esta vez desperté afuera del hospital. Ya me tenían en una camilla preparado para trasladarme hacia un avión para llevarme a otro lugar. Y recuerdo que cuando entré al avión me pusieron en una camilla junto como con algunos 20 o 30 más. Y yo ahí comencé otra vez a moverme y preguntarle que por qué tenía que amarrarme. Y ahí también me pusieron otra inyección y me quedé dormido. Y recuerdo despertando en un hospital de un barco de los marinos. Y en este barco era simplemente para llevarnos de Vietnam al Japón. Y yo recuerdo que le pregunté al muchacho, pero ¿qué fue lo que sucedió ese día? Y él dice, bueno, lo único que recuerdo es que fue una tremenda batalla, y de los 44 de ustedes que llegaron a esa batalla, que estaban envueltos en esa batalla, solamente quedaron 6 vivos. Y él dice, y tú eres uno de ellos. Y yo recuerdo simplemente mirándolo y le pedí agua. Y él me dice, pues en vez de agua, ¿por qué no te tomo una cerveza? Y dije, pues mejor todavía. Y me trajo una cerveza, me la tomé, y me trajo 2 más, y esa me la tomé también. Y luego me trajeron un vasito de agua, y cuando me lo tomé, aparentemente le habían puesto algo, porque ahí mismo quedé durmiendo de nuevo. Y desperté como al próximo día en un hospital en el Japón. Y ya aquí me operaron de la mano izquierda para cerrarme las heridas que tenía, y de ahí seguido, a los 2 días nos mandaron al hospital de Nueva Jersey, de la base Fort Dix. Y ahí fue donde comenzaron a sacarme más rayos X, a ver cómo yo estaba, y a informarle a mi familia cómo yo estaba, dónde estaba. Y recuerdo que yo pensaba, aquí estoy en Nueva Jersey, y aquí mi familia me va a venir a ver. Yo no quería ver mi familia, no quería ver a mi mamá, porque yo pensaba que mi madre iba a ser algo terrible para ella, de ella ver a su hijo de la manera que yo había regresado de esta guerra. Un hijo que se fue para esta guerra completamente normal, y ahora ya iba a tener que venir y verse cara a cara y no ver al hijo que ella conocía anteriormente. Pero recuerdo que cuando mi mamá llegó, los médicos le dijeron a ella que yo tenía visita 24 horas al día, porque yo no iba a durar mucho vivo, porque no podían pararme la sangre. Y al lado mío había un italiano que le iban a dar de alta el próximo día. Y recuerdo que ese italiano amaneció muerto y yo amanecí vivo. No puedo explicar por qué, pero así fue la situación. Y recuerdo el día que mi mamá llegó a verme a mí al hospital. Yo mismo me miraba en la cama y me miraba tan pequeño, no me miraba como el hombre que yo era cuando fui a esta guerra. Yo pesaba 65 libras, hermano, cuando regresé de la guerra de Vietnam. Y yo pensaba, ¿cómo voy yo a darle cara a mi madre en esta condición? Y recuerdo que cuando mi madre llegó, lo único que yo pensé fue, tengo que hacerme fuerte para que ella también sea fuerte. Pero cuando mi madre me miró por primera vez, yo supe lo que era un sufrimiento en su forma perfecta. Porque vi el sufrimiento más perfecto que yo he visto en mi vida en la cara de mi madre. Pero mi madre no lloró, mi madre no hizo nada, simplemente me miró, se bajó hacia mí, me dio un besito y se sentó a la cama conmigo. Yo en este momento pensaba que mi mamá estaba dolida por dentro igual que yo, y así fue. Mi papá hasta la cara se le viró porque no quería enseñar las emociones hacia lo que sentía por dentro. Pero yo recuerdo que fue un sufrimiento posiblemente peor para mis padres que para mí, porque yo pensaba que el hijo que ellos habían mandado, o que pensaban que estaba en otro lugar, le había llegado completamente baratado. Pero recuerdo que aquí, a los 2 o 3 días, me trasladaron a un hospital que se llama Valley Forge en Pennsylvania. Y ahí fue donde pasé un año.
Pero recuerdo que nos recogió un helicóptero. Mi mamá no pudo ir con nosotros, tuvo que ir en carro. Cuando llegó al hospital, yo no recuerdo dónde era que me tenían, pero yo sé que mi mamá, lo único que escuché fue que mi mamá estaba un poquito enojada. Estaba gritándole a las enfermeras, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué está mi hijo en esa condición? Y yo miraba y no sabía lo que estaba sucediendo, pero mi mamá seguía discutiendo con ella. Y de momento escuché a una voz que le dijo a ella, señora, cálmese, ¿qué es lo que le pasa? Y por primera vez escuché otra voz hispana y me di cuenta que habían otros hispanos aquí en el hospital conmigo. Pero mi mamá, no sé qué le estaba explicando a ellos, pero sé que el muchacho se fue y le dijo regreso seguido, y como a los 3 o 4 minutos regresó con una camilla y como con 4 muchachos más. Y lo que escuchaba era habla hispana. Me di cuenta que los 5 eran puertorriqueños. Y pensé, bueno, por lo menos no estoy solo. Y recuerdo que simplemente me estaban agarrando porque a uno le faltaba una pierna, a otro le faltaba un brazo, a otro una pierna, a otro le faltaba un ojo y un brazo. Todos estaban ahí destruidos de la misma guerra de Vietnam. Pero ya ellos estaban recuperados y estaban agarrándome y simplemente no lo dejé caer y ponlo aquí, mi mamá ayudándole, y me pusieron en la camilla y salieron por ahí conmigo. Y recuerdo que pasaron por una puerta y luego por otra y me llevaron a lo último de un cuarto que había allí y ahí me pusieron y recuerdo que se sentaron todos al frente de mí. No sabía lo que estaba pasando. De momento me doy cuenta que viene una enfermera buscando, ¿dónde estás? Y ellos todos ahí al frente de mí. Y luego me encontró. Y la enfermera le dice a mi mamá, él no se puede quedar aquí, tiene que ir para atrás donde estaba allá porque esa es la posición de él. Y estos muchachos no querían que yo me llevara. Se pusieron al frente de mí y no permitieron que esta enfermera me sacara donde yo estaba. Ellos decían que si yo era hispano tenía que estar con ellos también. Y recuerdo que la enfermera preguntó, ¿y dónde está el que estaba en esta cama? Y ellos todos dijeron, no sabemos dónde estás. Y luego llega un doctor y pregunta qué es lo que está sucediendo. La enfermera le explicó, mi mamá se le asó a él también. Y el doctor simplemente dijo, bueno, ya que está aquí, déjenlo aquí. Y la enfermera le decía, está bien, pero quiero saber dónde está el muchacho que estaba en esta cama. Y todo el mundo le dijo que no sabían. Y de momento escuchan a una enfermera gritando de uno de los baños que encontraron al muchacho que estaba en esa cama entre el baño, amarrado de uno de los baños. Estos 5 muchachos puertorriqueños habían sacado a este muchacho de la cama, que no tenía absolutamente casi nada, y lo habían amarrado entre el baño, mientras le daba tiempo para irme a buscar a mí y traerme al lugar donde estaban ellos. Yo en este momento lo que me sentí fue un alivio, porque me sentía ya como que estaba entre medio de algunas personas que por lo menos se preocupaban por mí. Pero durante este tiempo, hermano, yo no conocí nada de Cristo. Nadie me había hablado a mí de Cristo. Nadie me había dicho a mí que Cristo existía, que Cristo me amaba, nada de eso. Y además en esta posición, para este tiempo, si a mí me habían venido a hablar de Cristo, yo simplemente no lo iba a escuchar. Porque posiblemente yo he pensado, si en verdad existe, ¿por qué ha permitido que me sucediera esto a mí? Pero recuerdo que pasé un año en este hospital y recuperando. Al año, cuando me dieron de alta, mi temor era de regresar a mi casa, pensando, tengo que regresar a mi casa donde todos me conocían de una manera y ahora van a ver a una parte de la persona que salió. Y recuerdo que seguido me entré al cuarto mío y no quería salir para nada. Pero recuerdo que al cruzar la calle de mí había una niña de 11 años cuyo nombre era Lynette. Y ella al primer día vino así a cruzar la calle y me tocó en la puerta y simplemente me dijo que tenía un amigo que quería que yo conociera. Y yo simplemente miré para los lados y yo pensaba, pero ¿quién es este amigo? ¿Quién es esta niña si no lo puedo ver? Y le pregunto, ¿dónde está tu amigo? Y ella me dice, bueno, mi amigo tú no lo puedes ver, pero su nombre es Cristo. Y recuerdo que cuando ella me dijo Cristo, lo que me entró fue un dolor, me entró como que no quería saber nada yo de Cristo. Y simplemente le dije a ella que se fuera, que no quería saber de ella. Y para este tiempo, ella siguió regresando todos los días a mi casa y a hablarme de Cristo. Yo que no quería escuchar de Cristo. Pero ella todos los días regresaba y una vez vino a mi casa y me leyó el Juan 3:16. Y luego regresaba y me leía el Salmo 23. Y siempre que venía a mi casa, me pedía o me invitaba a su iglesia.
yo no quería ir a su iglesia, no quería nada que ver con Dios, no quería nada que ver con la iglesia. Yo simplemente estaba contento de estar en mi cuarto, pasar por el resto de mi vida y ya que morirme ahí. Pero la niña me molestó tanto con esto que como a los 3 meses yo pensé, bueno, pero una niña de 11 años no puede ser más inteligente que yo. Y yo lo que pensé fue, cuando ella regrese, yo le voy a hacer una pregunta a ella. Y al próximo día así fue. Ella cuando me pidió que fuera a su iglesia a visitar, yo le dije a ella, bueno, si yo voy a tu iglesia el próximo domingo, ¿tú prometes dejarme quieto por el resto de mi vida? Y yo recuerdo que la niña, posiblemente pensando, si le digo que sí y no acepta a Cristo, lo pierdo. Pero ella en una voz muy bajita me dijo que sí, que estaba bien. Y el próximo domingo, recuerdo que ellos me despertaron a las 8 de la mañana para que estuviera listo a las 9 para irnos para la iglesia. Yo que estaba acostumbrado a levantarme a las 12 del día. Pero yo pensé, bueno, aquí termino con esto y voy a la iglesia, visito y se terminó todo. Y ese domingo fuimos a la iglesia. Y recuerdo que cuando entramos yo pensé, bueno, pues aquí van a darle un mensaje y ya se terminó todo, pero no, así no fue. Me llevaron así atrás, donde tenían una clase dominical. Yo que nunca había estado en una clase dominical antes. Pero recuerdo que estaban estudiando en este día la historia de José. Y yo como estaba tan acostumbrado ya a las novelas que estaban dando en televisión, pues comenzó a gustarme, lo comencé a coger como una novelita y me comenzó a gustar la historia de José. Y en el momento que llegaron, donde tiraron a José en el pozo, ahí vino una señora con una campanita que se había terminado la clase dominical. Y ya para este momento yo lo que quería saber era qué fue lo que le sucedió a José. Y recuerdo que entonces fuimos al culto, no recuerdo quién predicó ni de qué predicaron, simplemente podía pensar en qué le sucedió a José. Y cuando íbamos para la casa ese día, en el carro, yo le pregunté a la niña, dime una cosa, ¿qué le sucedió a José? Y la contesta que ella me dio fue, si tú quieres saber, regresa el próximo domingo. Y yo recuerdo que eso no pudo venir de una niña. Yo pensé, eso tiene que ser la sabiduría de Salomón. Pero aún me fui para mi casa pensando, yo cuando llegue a mi casa, yo voy a buscar por la Biblia que me dieron, que fue un Nuevo Testamento, yo voy a encontrar la historia de José y yo la voy a leer por sí mismo. Y hermanos, yo leí desde Mateo hasta Apocalipsis y no encontraba la historia de José. Y luego la llamé a ella de nuevo y me dio la misma contesta. Si tú quieres saber, regresa el próximo domingo. El próximo domingo regresé a la iglesia porque quería saber lo que le había sucedido a José. Y hermanos, supe lo que le sucedió a José. Y luego comenzaron con la historia de Ruth. Y sucedió lo mismo. Cuando se estaba poniendo la historia en su nivel de mejor, ahí venía la dama con su campanita y se terminaba la clase dominical. Pero este domingo fui un poquito más inteligente y le pedí al pastor de la iglesia que me diera una Biblia completa. Yo quería la Biblia completa. Además de eso, quería que me encontrara la historia de Ruth, me la marcara y me la diera para yo poder leerla cuando llegara a mi casa. Recuerdo que cuando llegué a mi casa yo comencé a leer la historia de Ruth y luego comencé a leer la Biblia desde el Génesis. No había aceptado a Cristo por sí en este momento, pero tenía un deseo de leer la palabra. El próximo domingo en la iglesia, cuando hicieron un llamamiento, yo simplemente pasé al frente, no recuerdo cómo ni por qué, pero recuerdo que en este momento yo cerré mis ojos y yo simplemente dije, Señor, si tú en verdad existes, si tú en verdad moriste por mí, y si tú en verdad estás vivo en este día, si tú en verdad estás aquí, yo quiero que tú en este día coja mi vida y haga de ella lo que tú quieras. Y en ese momento me sentí un alivio, me sentí como algo salir de mi pecho, de mi espalda, y me sentí como tan libre, me sentí bien libre. Y fue porque Cristo verdaderamente entró en mi vida. En este momento lo que yo sentí fue de servirle a mi Cristo a tiempo completo. Y anteriormente no quería ni salir de mi cuarto, pero ahora tenía el deseo de regresar a la escuela, de terminar en mi universidad y hacer algo de mi vida. Y entré a la universidad de nuevo. Cuando terminé, conseguí un buen trabajo con la Aerolínea United, pero siempre con ese deseo de servir a mi Cristo a tiempo completo. Durante este tiempo que estaba en la escuela,
también sentir el deseo de entrar al seminario y estudiar la palabra. Y así mismo lo hice.